moviéndonos y nos lleva a una capacitación maravillosa. Vamos a ver algunos puntos el día de hoy. Vayan conmigo ahí mismo a 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, dice: a que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Esto es interesante, ¿verdad? Muchos de nosotros siempre estamos hablando de la injusticia. Es injusto, pastor, esto, es injusto aquello. Y realmente lo que es injusto es que Cristo haya padecido por algo que Él no merecía y que lo sufre por cada uno de nosotros y no nos afecte en ninguna manera. No haya ese don poderoso de amor que nos da el Señor a través de su gracia, no afecte nuestras vidas y transforme la vida de otros. La gente dice, para mucha gente muchas cosas son injustas, pero para nosotros como cristianos lo que es verdaderamente injusto es que tú y yo no vivamos de acuerdo a esa gracia. Eso es injusto. Que Él haya sufrido tanto por nosotros, que tú lo entiendas, tú lo hayas aceptado y no haya una transformación a través de esa gracia para capacitarte a vivir una vida agradable a Dios. Vamos a leer un poquito del contexto desde el versículo 18, y dice: y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Interesante, ¿verdad? ¿Tú te consideras un representante de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de aquí son salvos? Levanten su mano. Levanten la mano aquellos que son salvos, ¿eh? La gran mayoría. ¿Hay salvación en tu vida? ¿Qué es cerca de ti, Cristian? ¿Eres salvo? Y luego, ¿por qué no levantó su mano? A ver, levante su mano. Ah, muy bien. El puño era cerrado. Muy bien. Es interesante que el poder de Dios a través de su gracia no nos afecte. Pero, ¿quién pudiera decir que de donde tú has salido, todo lo que Dios te ha perdonado, te escoge a ti para que tú seas su representante? Es decir, imagínate, pudo haber escogido ¿a quién? No, pues al pastor David Cortés, o al pastor Timothy Kuhn, o al pastor Patiño, o ahora que lo estuvimos aquí en la conferencia, o al pastor Arroyo, pero a mí, sí es a ti a quien ha escogido. Esto es la parte interesante, hermano. Es que él no escogió por nombre, por apellido, o por sus capacidades para poder tener una oratoria o una extensa predicación, pero lo que sí nos dice es: a ti te he escogido para que tú seas mi embajador, para que tú seas mi representante y tú lleves mi palabra, mi mensaje. Eso debería hacerte sentir, wow, yo ni terminé ni la primaria, pastor, y a ti me he escogido, exacto. Hey, pastor, pero si yo vengo de la clase más baja, fui un ganguero, hice drogas, a ti te escogió. Precisamente ahí es donde se manifiesta el gran poder de Dios. Hermano, Él nos escogió lo más sabio ni lo mejor del mundo. Él nos escogió a nosotros para hacernos lo más sabio y lo mejor del mundo. Ahora nosotros tenemos la sabiduría de Dios. El mundo no lo entiende, pero nuestra vida debe reflejar ese poder a través de su gracia. No debe de ser en vano. Amén. Primera de Juan 1:7. Esta gracia le dimos ahí, viene a ser la sustitución, amén. Él toma el lugar por nosotros y esa es su gracia. Nosotros debíamos de recibir el castigo, Él lo toma por nosotros. Interesante, hermano. Aquí en Santiago, fíjense bien, digo en Primera de Juan,
Dice la palabra de Dios. ¿Lo dejan ahí? Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, ¿qué? Esta es la parte menos entendida de la gracia. La gracia nos da la limpieza de cuánto pecado, hermano. ¿De cuál es todo? Hay algo que me llama siempre la atención, es que en las iglesias, sobre todo nosotros, cuando nosotros venimos a recibir el regalo de salvación por medio de la gracia, amén, al depositar nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador, nos convertimos en jurados y verdugos de todo el mundo. Ustedes se van al infierno, ustedes esto, y señalamos, y esa no es la razón por la que Él nos ha escogido. Él nos ha escogido para llevar un mensaje de reconciliación, no de juicio. Él es el que da el juicio. Todo aquel que no cree ya ha sido condenado. Él ya estableció el juicio. Nosotros no hemos sido llamados a establecerle juicio o a señalar los errores de otros. Es la misma gracia que se aplica para ti, para todos los pecados, que para el que está delante o detrás de ti, o cualquier otro miembro de la congregación, o cualquier otro miembro de cualquier congregación que tiene sana doctrina. El mayor problema es que creemos que nosotros podemos tener la gracia y otros no. Si Dios ya perdonó todos los pecados, nosotros tenemos a Cristo, ¿no deberíamos de tener esa misma gracia? La misma gracia que se nos ofreció es la misma gracia que debemos de dar. Ese es el mensaje que debemos llevar, mensaje de reconciliación, no de guerra, no de pleito, no para ver quién es mejor o quién es peor. Amén. No hay nadie aquí. Entonces, fíjense bien, gracias, si ponemos la gracia, la palabra gracia verticalmente hacia abajo, como si fuera una cruz, pónmelo por aquí así, gracias, mijo. Y ponemos gracia, y fíjense, hay algo interesante. ¿Qué es lo que nosotros ponemos en nuestras vidas? Mira, hermano, Él nos ha dado el misterio de la reconciliación, porque nuestro pecado, y llenamos nuestra vida de pecado, de desobediencia, de rebeldía, de malos hábitos. Todo eso lo ponemos nosotros, eso es lo que le metemos nosotros a nuestras vidas aquí. Luego Él aplica su gracia, y puedes poner aquí, obviamente, hermano, cuando Él pone la gracia en nosotros, de aquel lado puedes poner pecado, imperfección, corazones sucios, rebeldes, deshonestos. Todo eso es lo que nosotros le ponemos a nuestros corazones. Viene la gracia, ¿y qué es lo que hace la gracia? Nos limpia de todo pecado. Esto es interesante, de todo pecado. Tenemos corazones puros, limpios. Hay gente que se acostumbra a decir, somos gusanos, somos sucios, somos... no, hermano, eso éramos. Ninguno de nosotros es un trapo sucio ya. Ninguno de nosotros es un gusano. Ninguno de nosotros somos inmerecedores. Éramos inmerecedores. Ahora, por su gracia es que somos merecedores a través del poder de Dios. Amén. Interesante, hermano. ¿Qué es lo que nos da Dios? Perdón, perfección y un corazón sin pecado. Eso es lo que hace Dios a través de su gracia. Salmo 103. Qué interesante, hermano. Cómo mucha gente destruye la gracia de Dios. Y obviamente una persona, yo te lo voy a poner de esta manera. Yo no voy a escoger a un embajador o a un representante de Él sucio, mal vestido, maloliente. Eso es lo que hace el pecado. Amén.
Él nos cambia, nos da vestiduras nuevas, nos da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva boca, nuevos ojos, nuevas criaturas somos. Nacemos de nuevo, nueva vida. Ahora es esa vida la que debemos nosotros vivir, hermano. No te equivoques, aquí hay gente que la mayor parte de la gente siempre utiliza, nadie es perfecto, aún en la iglesia. Aún los hermanos de la iglesia, nadie es perfecto, pastor. Cristo es perfecto y Cristo muere en tu corazón y Cristo ha muerto para darte perfección. Limpieza. Amén. Un corazón limpio, sin pecado. Ahora el domingo en la noche que tuvimos la cena del Señor, ¿cuántos se levantaron de sus rodillas? ¿Cuántos se levantaron después de hacer eso de tu examen? ¿Cuántos se levantaron de su asiento después de haber compartido y haber hecho memoria de lo que Dios hizo por nosotros en la cruz? Sucios. O sea, el que quiso, el que no se avergonzó, el que no se arrepintió, el que no le confesó y probablemente el que nunca ha probado la gracia. ¿Cada cuándo puedes acudir a la gracia, hermano? Hermano Irving, ¿cada cuándo? ¿Cada mes? Cada año, diario, no, cada minuto, cada segundo, tú debes de vivir en la gracia. La gracia debe ser algo que esté dentro de ti, lo vivas completamente, hermano. Hay gente que piensa, no tiene tiempo la gracia, no es, ahora voy a acudir a la gracia vive en nosotros, se llama Jesucristo. Él nos limpia su sangre de todo pecado. Hermano, fíjese bien, vamos a leer el Salmo 103, los versículos 8 al 10. Y dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. Fíjense bien el versículo 10. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¡Wow! Hermanos, ¿a qué tenemos derecho? Si ustedes se dan cuenta, hermanos, ¿cuántos hermanos en la iglesia dicen, ¿y mis derechos qué? Yo tengo derecho también. Tú no tienes derecho a nada. Tú eres deudor. Amén. No quiere decir que Dios nos va a maltratar, nos va a tratar con el pie, nos va a poner el pie en el cuello. No, Él nos ama, nos ha puesto como sus hijos. Lo que quiere hacernos entender, hermano, es que no podemos exigir cuando lo hemos recibido ya todo, hermano. ¿Qué le puedes pedir a Dios cuando Él te lo ha dado todo su amor, te ha dado todo su poder para luchar contra el pecado, te ha cambiado tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, hermano? ¿Cómo le podemos llegar a exigir a Dios todavía? ¿Con qué cara, hermano? Amén. Si a pesar de que no merecíamos nada, Él nos toma y nos dice, a ti te he escogido, hijo mío, para que hables por mí, para que seas mi representante, para que la gente vea en ti mi poder y mi amor, mi gracia. Eres limpio de todo pecado. ¡Wow! Eso debería manipular nuestras vidas de tal manera que nadie nos detuviera y obviamente mucho menos estuviéramos hablando del pecado de otros cuando Él nos ha perdonado tanto y nos sigue perdonando y todavía nos va a seguir perdonando mientras estemos en estos cuerpos. Qué tremendo, ¿no, hermanos? Romanos 8, 1 y 2. Nosotros merecemos castigo y si en cambio su amor nos da bendiciones. Wow. Solamente Dios puede hacer eso, hermano. De todas las sectas y religiones que hemos estudiado, hermano, todas dan castigos tremendos a aquellos que no cumplen con las reglas, con la forma que ellos deciden que debe de vivir. Puras obras, hermano. Amén. Pero era como los fariseos, ellos solamente de boca, sus corazones estaban sucios, negros, hermano. ¿Amén? Nosotros está al revés, nuestro corazón está limpio, ahora nuestras bocas hablan la limpieza
que está guardada ahí. Dice Proverbios 4:23, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Qué estás poniendo ahí en tu corazón? Palabra de Dios, las buenas obras que él te pide, eso es lo que va a salir en tu vida. Obediencia, amor, perdón, humildad, sencillez, respeto, servicio, eso es lo que va a brotar en tu vida. Aquí en Romanos, hermano, fíjense bien, hermano, los versículos 1 y 2 de Romanos 8, dice la palabra de Dios. Ahora pues, ninguna condenación, voy a pararme ahí. Ahora pues, ¿qué dice la siguiente palabra, hermana Sara? 8, Romanos 8, 1, dice, ninguna. A mí me asombra a gente que no puede participar en la cena del Señor. Es que estoy en pecado. ¿Y la gracia no se ha aplicado a tu vida? ¿Eso es injusto? Oiga, pastor, es que yo no puedo servir porque ando mal. ¿Y qué estás esperando? ¿Que baje un ángel del cielo? Aunque bajara un ángel del cielo, si tú no has recibido a Cristo, no serviría de nada. Pero para los que hemos recibido la gracia, no hay ninguna condenación. Ninguna, hermano. Somos salvos, vamos al cielo, porque no hay nadie que nos pueda condenar. Ya Cristo nos ha perdonado, ni Él nos condena. Si es que vivimos en el poder de la gracia. Increíble, hermano. Fíjese bien, hermano. Dice, vamos a seguir leyendo ahí, y dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esa es una manera en que uno se da cuenta cuando una persona no tiene la seguridad de su salvación. ¿Qué pasaría si murieras hoy? Pues no sé, no estoy seguro, pues ahorita no ando muy bien. Yo estoy en Cristo Jesús. Soy su representante, soy su embajador. Deseo hablar, deseo compartir. Yo estoy seguro que voy al cielo. Porque Él ya me ha perdonado, ni Él me condena. Amén. No hay condenación para nosotros. Hay vida eterna únicamente. Pero sí, pero esto ¿cómo tiene que suceder? Si estás en Cristo Jesús. Eso se tiene que ver. Vamos a ver hasta donde nos alcance el tiempo hoy. Va a ser una predicación de un mensaje en 3 servicios. Pero, hermano, inmediatamente que yo entiendo esto, hermano, dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto siempre me ha llamado la atención, hermano, cuando hay cristianos carnales y cristianos espirituales. ¿Cómo es posible que esto pueda suceder en alguien que se le ha perdonado todo pecado? Dios ha puesto perfección en él a Cristo. Efesios 3:17, para que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Amén. ¿Él no es perfecto? ¿No lo ha puesto Dios ahí? Amén. ¿No nos dice en el capítulo 10 de Juan que Él nos ha puesto en su mano y nadie nos podrá arrebatar de la mano de nuestro Señor Jesucristo? Porque Dios pone su mano encima, porque Él es más poderoso, más fuerte, y Él es el que les ha puesto en la mano de Cristo. Hermano, yo siempre... ¿Cómo es posible que podamos vivir en la carne o tener todavía en la carne el control de nuestras vidas cuando tenemos la perfección, el poder de Dios en nosotros? ¿Sabes? Hay cristianos que se dicen ser cristianos, pero la carne tiene más poder. Entonces, ¿qué tipo de cristianos serán? ¿Quién controla sus vidas? No estoy juzgando a ninguno de ustedes, ni juzgando a nadie más. Yo entiendo ahora el poder que hay en la gracia. Si Él me ha dado toda su perfección, todo su perdón, ya no hay condenación en mi vida. Yo no debo de vivir en el control de la carne. Podemos caer, y por eso Él dice, si caen, tenemos abogado para con Dios, a Jesucristo el justo. Él dice, si caen, dice, ven y confiesa tus pecados, porque Él es fiel y justo para perdonarlos. Amén. Su gracia, si caemos.
No que vivamos en el pecado, en la carne. La carne no debe tener el control en nuestras vidas. No debemos de ser cristianos carnales, sino cristianos espirituales, porque el Espíritu de Dios opera en nosotros. Debemos de ser sus representantes. ¿Por qué? Porque vivimos en el poder de la gracia. Sigue diciendo ahí, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Wow! ¿En quién estás confiando, hermano? ¿Qué es lo que debe de ver el mundo en nosotros? Que somos libres, pero libres del pecado. No libres para hacer lo que queramos. No libres para tomar nuestras propias decisiones en contra de la voluntad de Dios. No libres para decir, bueno, ya soy salvo. Hay gente que me lo ha dicho. Hermano, ya no va a la iglesia, regrese. Al cabo ya soy salvo, pastor. Yo no creo que una persona que haya recibido la gracia, el poder de Dios y la entienda, pueda vivir separado del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Pueda vivir separado de la comunión de los hermanos. Pueda vivir separado del amor y el perdón y la humildad y la misericordia de Dios a través de los hermanos. Y eso es lo que debemos de dar cada uno de nosotros, entre nosotros. Esa es la forma que debemos de vivir. Amén. Están muertos hoy. Yo sé que están cansados. Y si alguien está cansado el día de hoy, créemelo, soy yo. Pero esto no me va a detener para no hacer lo que Dios quiere que yo haga. Hermano, hay mucha gente que trata de destruir la obra de Dios. Nos trata de mirar hacia abajo. A ti te tienen lavado el cerebro. Yo siempre les he dicho, no nomás el cerebro, me han lavado todo. El Señor me ha limpiado completamente y ya no tengo ningún deseo de vivir allá afuera. Mi vida está aquí adentro. Amén. Y cuando estamos hablando de ningún deseo de vivir allá afuera, es de hacer lo que hacía yo antes, como yo vivía antes, y compartir lo que yo compartía. Aunque vivamos allá afuera, ya no pertenecemos a este mundo. Y lo que hacemos allá afuera es dar testimonio de que somos hijos de Dios por la gracia, aunque te sonrías. Esto es así. El problema es que estamos dedicados a juzgar a los demás en lugar de juzgarnos a nosotros mismos. Somos libres, pero no para juzgar, hermano, a las personas, sino para juzgar el pecado, enseñarle a la gente que hay un Dios que ya murió por ellos, que los ha librado del poder del pecado en sus vidas. 1 Corintios 15. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 9. Dice la palabra de Dios, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate bien, hermano, aquí hay un punto tremendo. La gracia añade algo a nuestras vidas. ¿Qué será, hermano? ¿Qué creen que sea? De acuerdo al versículo que acabamos de leer, ¿quién me podría ayudar? Yo soy un poco ignorante. Ustedes son bien flojos. ¿Trabajo? Esto es interesante, hermano. Una persona que vive bajo la gracia y dice Pablo, el apóstol Pablo, un hombre, wow, que es un testimonio tremendo del poder de Dios a través de la gracia. Era un perseguidor, era un asesino, había hecho muchas cosas, había dado su aceptación para que muchos cristianos fueran muertos y sacados de sus hogares. Pero sin en cambio, él dice, ahora la gracia, por la gracia, soy embajador de Cristo. Eso es lo que está diciendo. Tú y yo deberíamos decir lo mismo. Por la gracia de Dios soy un hijo de Dios, soy un embajador, ahora soy esa persona que Dios ha escogido para que lleve este mensaje de reconciliación.
Y por eso, ¿qué dice que hacía él? Trabajaba con denuedo más que todos los demás. Hermano, si la gracia no te mueve, no te impulsa a servir y a trabajar en el bien del nombre, para la gloria de Dios, hermano, tendrías que empezar a pensar, ¿realmente he aceptado su gracia? O cada vez que se me pide algo en la iglesia, cada vez que hay una situación en la que se tenga que trabajar, tengo hasta mala actitud, pongo una mala cara, como si me forzaran. Es así como nosotros recibimos la gracia de Dios. Es interesante, hermano. Piensa en tu vida, hermano, cómo estás trabajando para Dios. Estás trabajando con denuedo. Yo trabajo más que todos los demás. Tú podrías decir eso. Yo soy lo que soy por la gracia y esto me impulsa a trabajar. No porque Pablo se comparara con los demás, sino porque él estaba viendo en su vida que él estaba haciendo el esfuerzo en sus fuerzas y más allá de sus fuerzas. ¿Cuántos de nosotros siempre estamos chillando? Ay, es que el pastor nos quiere todo el día en la iglesia, es que el pastor nos quiere en todos los servicios, es que el pastor quiere que sirvamos en todo, y yo que cállese. Dios ya le dio a usted todo lo necesario. Usted no debería de estarse quejando, usted debe estar agradeciendo. Usted debería tener una acción de gracias continua porque vive en la gracia continua. Su gracia no nomás fue para el pecado pasado, presente y futuro. Tú vives en gracia, tú deberías de estar viviendo en agradecimiento y por lo tanto eso te debería de impulsar a trabajar con denuedo. Amén. Ya no les gustó, ¿verdad? Pues no importa, eso es lo que dice la palabra de Dios. Deberías de estar gritando amén, pero no importa. Dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces, Pablo aclara, para no vanagloriarse, dice, no soy yo, sino su gracia. El poder es la gracia para impulsar a alguien a servir, a trabajar, a ir más allá, hermano. Amén. Ok. Dice, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿Tú has puesto tu confianza? ¿Tú has creído en Jesucristo como tu Señor y Dios y Salvador en tu vida? Esto debería estarte moviendo de esta manera, hermano. Filipenses 1:21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? ¿Sabes qué, hermano? ¿Sabes lo que significa eso a través de la gracia? Que no debería haber un minuto en tu vida que tú no te pensaras cómo servir a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo en tu vida. Para mí el vivir es Cristo. Mientras vivimos en Cristo, por Cristo y para Cristo. Cristo se quejó. Cristo volteó y le dijo, pero Señor, ¿cómo es posible si ese hombre Ricardo, mira nomás todo lo que va a hacer, las barbaridades que va a hacer, todos los errores y todos sus pecados, que tengo que morir por él? No se quejó. Él sabía lo que le venía y él sabía y te ha escogido a ti y a mí a pesar. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Demuestra ese amor a pesar de todo lo que hemos hecho y seguimos haciendo muchas veces. Pero Dios en su misericordia, en su paciencia, dice, te estoy dando la oportunidad de que recapacites y que seas impulsado por la gracia. Amén. A vivir cada día de tu vida en Cristo. El morir es ganancia. Pero mientras vivimos, tenemos que dar el testimonio de quién vive en nosotros. Tenemos que entonces checar nuestros corazones, hermano.
¿Qué está produciendo la gracia en tu vida? ¿Un deseo al trabajo? ¿Un deseo al amor, al perdón, a la humildad? Te voy a dar 5 cosas que debe producir en tu vida. No las vamos a desarrollar hoy todas. Una, debe de producir pureza. Primera de Tesalonicenses 4, 3 al 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, que ninguno agravie ni engañe nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. ¿Sabes, hermano? Mantente fuera de todo engaño. Tu vida debe estar pura. Apártate de fornicación, pornografía, malos deseos. Hermano, yo creo que una de las cosas más graves dentro de la iglesia ahorita es como la facilidad que tenemos ese acceso a la pornografía, a los videos, a las películas insanas, a todo aquello que hermano, trae agravio a nuestras vidas. Es decir, trae dolor. Amén. Trae destrucción. ¿Sabes qué es lo que Dios quiere? Dice, si te he dado mi gracia, esto debería de darte el poder para mantenerte, ¿en qué? En pureza. Número 2, debe de producir respeto, hermano. Marcos 12, 28 al 30. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo corazón, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. ¿Sabes, hermano? Si tú no puedes respetar, mostrarle ese respeto a Dios, amándole con todas tus fuerzas, con toda tu mente y con todo tu corazón, hermano, y volvemos a recaer muchas veces en ese problema en el que pensamos, ¿y yo qué? No, tú ya has sido perdonado. Tú ya has sido reconciliado, a ti ya se te ha aplicado la gracia, todo su perdón, hermano. Nadie te puede condenar, hermano. Tú deberías estar trabajando y sirviendo aún más que los demás. Tu corazón debería ser puro, hermano, porque eso es lo que Él ha puesto, perfección, purificación en tu vida. Pero hay algo interesante aquí, hermano, es que no respetamos a Dios con todo. Limitamos muchas partes de nuestra vida el supuesta reverencia, honra a nuestro Dios con muchas partes de nuestra vida, con nuestra familia, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con nuestras actividades y pensamientos. La gracia de Dios nos debería de impulsar a un gran respeto, reverencia, a un gran temor hacia Dios para vivir de acuerdo a lo que Él nos ha dado. Libertad. El pecado no tiene poder sobre cada uno de nosotros. Pureza, limpieza, perfección, Cristo, nuestro Señor y Dios viviendo en nosotros. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y Dios te ha escogido para ser su templo. Templo puro, sagrado, tierra santa debe ser tu cuerpo y tu mente, y tus ojos, tu corazón. El de cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie exento, aquí no hay nadie mejor o peor. Aquí todos tenemos acceso a la misma gracia y esa misma gracia nos lleva a todos al mismo poder para servirle a Dios con corazones y mentes limpias. No debería de haber ninguna diferencia en cada uno de nosotros.
El siguiente punto sería una persona justa, hermano. 1 Juan 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. ¿Qué es hacer justicia? Muy sencillo, hermano. Él ha preparado obras para que nosotros las hiciéramos de antemano, hermano. ¿Cuáles obras? Sus obras de justicia. Misericordia, amor, humildad, perdón, fe. Vivir de esta manera, hermano. Haciendo misericordia por los demás, teniendo piedad por otros que no le han conocido, haciendo obras que le agraden a Él. Las obras de Él son las obras que nosotros debemos de hacer. Él nos ha dado un tremendo testimonio, nos ha dado una tremenda guía de las obras de justicia, hermano. Poner el amor con que Él nos ha amado. Él puso su cuerpo por nosotros. Él tomó el castigo que nosotros merecíamos. Y muchas veces nosotros no vivimos de esa manera. Queremos que otros sean castigados y a veces hasta nos gozamos. Se lo merecía. Ese hermano se merecía el regaño del pastor. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que le dio a ese hermano! ¡Qué bueno que corrigieron y disciplinaron a tal o a fulano! En lugar de tener misericordia por ellos. En lugar de orar por ellos, en lugar de buscar edificar sus vidas, levantarlos y ayudarlos a entender que lo que están haciendo les está llevando a una desunión con nuestro Señor y Dios, los aleja de su pecado. Edificarlos, amarlos y perdonarlos como Dios nos ha perdonado. Por gracia sois salvos. Y no los voy a desarrollar hoy. Ninguno de estos puntos los voy a dejar para un par de miércoles, que es algo bien extenso. Pero yo quería que ustedes empiecen a buscar tener esa aplicación. ¿Cómo puedo empezar a entrenarme para ser una persona santa y agradable a Dios? Filipenses capítulo 2. De aquí termino el día de hoy. Filipenses capítulo 2, versículo 2 en adelante. Por tanto, dice, voy a leer del versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo. Y fíjense bien las siguientes dos palabras, sintiendo lo mismo. ¿Por qué habrá tanta diversidad de sentimientos en la iglesia? ¿Será que no hemos entendido la gracia de Dios, el poder que hay en esa gracia? Para todos sentir lo mismo, que debe de haber unidad, hermano. Si todos deberíamos sentir el mismo amor, la misma misericordia, la misma humildad, el mismo deseo de servir, de trabajar, edificar la vida de los demás. No puede ser que hay unos que tengan se nos ha dado a todos a beber del mismo espíritu, hermano. Es una sola gracia, es la misma para todos. ¿O será que nosotros no estamos viviendo en esa gracia? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada. ¿Qué significa la palabra nada, hermanos? Nada, pastor, absolutamente no debe haber ninguna situación, cosa, nada hagáis por contienda. A ver quién puede más, a ver quién sale mejor, para que hablen bien de mí y hablen mal de otros. Yo hice esto. A mí hace poco tuve que corregir a un hermano porque digo, pues sí, el hermano es el supuesto que está encargado de ese ministerio, pero ni se presentó. Bueno, y tú estás aquí para decirme lo que él hizo bien o mal, si se presentó o no, que yo no tengo ojos para ver.
¿Tú crees que yo me perdí, que Él no estuvo aquí? Pero tú no estás aquí para decirme lo que otros no hicieron. Tú estás aquí para hacerme ver lo que Dios ha puesto en tu corazón que deberías de estar haciendo. Hay una familia que no está aquí hoy y me dice, bueno, y estas personas, ¿por qué usted disciplinó a estas y a estas no? ¿Y tú cómo lo sabes? Pero así son nuestros corazones, hermano. Amén. Nada hagas por contienda. Es decir, ¿a ti qué te importa? Tú haz lo que tú tienes que hacer. Tú vive, disfruta, ayuda, trabaja. Usa todo el poder de Dios. Se oye grosero, ¿verdad? Es decir, ¿qué te importa? Pero es lo que realmente es. ¿Qué te importa lo que hagan o no hagan los demás? Lo que importa es lo que tú debes de hacer para Dios. ¿A través de qué? Del poder de su gracia. O por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a sí mismo. Es una pregunta. Tú deberías de considerar, no, te están dando una orden, mi Dios. No debes de considerar a nadie menor, sino a todos los debes de considerar. ¿De qué manera, hermano? Mira, ahí la palabra de Dios nos enseña que dice el Señor que Él se va a agradar cuando les va a decir a muchos, uy, qué bendición cuando me diste de beber, me viste sediento, me diste de beber, me diste hambriento, me diste de beber, me diste desnudo y me vestiste. Y yo le pregunto, ¿y cuánto hicimos eso? Cuando a uno de mis hijos más pequeños lo hiciste. Ahí estaba mi gracia, mi poder. Cuando tú no serviste en la iglesia, no me serviste. Pero Señor, si yo cumplí con mi ministerio, cuando tú quisiste, como se te pegó la gana. Pero ¿qué hay de todos los demás? Todos los demás que pudiste haber hecho y no lo hiciste. A mí me lo hiciste. Conmigo quedaste mal. Y es que si no cambiamos nuestra manera de pensar, siempre estamos pensando, yo ya hice lo mío, que los demás hagan su parte. ¡Cállese! Si Cristo fuera así, hermano, si Cristo hubiera dicho, yo ya hice lo mío y pues yo nomás quise morir por estos tres. Los demás, que hagan su parte y se salven como puedan. No, Él murió por todos. No dejó a nadie fuera de su sacrificio, a nadie. Todos tenemos, y todos quieren que venga, y Él nos da esa oportunidad, que todos vengan al arrepentimiento. Todos. La palabra de Dios, hermano, y es bien clara aquí en Filipenses. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los demás, por lo de los otros. Es una pregunta de nuevo, hermano, que tú debías de estar mirando por la vida de otros, empezando por tus hermanos aquí en la iglesia. Cuando tú miras nada más por lo tuyo, tú le estás quedando mal a Dios. Tú estás haciendo un uso nulo de la gracia. Porque he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo soy salvo, sí, pero tú pudieras ser el impulso, el testimonio para que otros vengan a la salvación el día de hoy, si tú vivieras de esta manera. Viendo por lo de los otros. Esto es lo mío, esta es mi familia, no, eso nada es tuyo, ni tu vida es tuya, nada es tuyo, todo es del Señor. Y como todo es del Señor, entonces cuídalo como del Señor, también a tus hermanos, todo es del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, haya, no dice habrá, dice es algo presente y activo. El mismo sentir que hubo en Cristo es el mismo sentir que debe haber cada uno de nosotros. ¿Cuándo? Cada domingo, cada tiempo de conferencia. Cada minuto de tu vida. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y muchos de nosotros parece que nos aferramos a tantas cosas, como si fuéramos algo. ¿Sabe? Yo te voy a decir una cosa, hermano. Sin Cristo no somos nada. Con Cristo somos coherederos juntamente con Jesucristo. Nos tienen reservados lugares, tronos en los lugares celestiales.
Dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjate bien, hermano, el poder de la gracia. Dejé el último, es el más extenso. No lo voy a desarrollar, solamente quiero que ustedes entiendan bien algo importante, hermano. Sin humildad, la gracia. Una persona que no depende de Dios y vive para depender de Dios, de su iglesia, de su palabra, de la oración, de la comunión entre los hermanos, no ha conocido la gracia de Dios. Se despojó a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. El que no pierda su vida por causa de mí, de cualquier manera la va a perder. Pero el que la pierda por causa de mí, la ganará, y la vida eterna, hermano. La verdadera vida en Cristo aquí está a través del poder de la gracia para servir, para trabajar, porque estamos libres, porque ya no somos condenados, hermano. Porque vivimos puros, porque vivimos en justicia, porque somos rectos delante de Dios y porque tenemos que aprender a entrenarnos a vivir de esta manera. Tenemos que, y un entrenamiento es decir, esto es lo que tengo que hacer y lo voy a repetir y lo voy a repetir hasta que se forme un hábito que ya después ni siquiera tienes que pensar para hacerlo. Tienes que forzarte. Un entrenamiento te va a costar dolor, hermano. ¿Cómo dicen los gimnasios? No pain, no gain. No dolor, no hay ganancia. Eso no es bíblico, hermano. Mundano Pero el esfuerzo trae a veces dolor, hermano. A veces nadie va a apreciar tu trabajo, pero Dios sí. A veces te van a criticar y te van a juzgar, pero Dios no lo va a hacer así. Sí, a ver, la vida en Cristo no es fácil. Nadie dijo que iba a ser sin dolor. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice nuestro Señor Jesucristo. Interesante, hermano. Dice la palabra de Dios. Filipenses. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Este es el poder de la gracia. Mira, hermano. Hermano Noé. Allá está Imer también, hay otros. Ven, hijo. Las veces que entraste conmigo a la cárcel, ¿qué viste ahí cuando se les predicaba y se les llamaba después de la prédica, de la enseñanza? ¿Qué hacían toda esa bola de presos que estaban ahí? Se quebrantaban. ¿Y qué más? ¿Cuál era su posición física? Se hincaban y lloraban. A veces eran 70, 80, 100 presos. ¿Sabes? No era el poder de mi prédica. No era mi manera de oratoria, porque no soy un buen orador, pero era el poder de su palabra. Y dice, fíjese bien, el poder que hay en tu gracia provoca que la gente se arrodille y le reconozca a Él como Rey y Salvador. Porque nosotros estábamos en la misma condición que todos esos presos, encarcelados en nuestros delitos y pecados. Pero el poder de la gracia nos hizo arrodillarnos y pedirle perdón a Dios, humillarnos, no aferrándonos a lo que éramos, sino despojándonos de ese viejo hombre, ahora empezar una vida nueva en Cristo Jesús. Eso es lo que hace el poder de la gracia cuando tú eres un embajador, una persona que lleva su mensaje y tiene ese ministerio de la reconciliación y vive libre, en pureza, trabajando más arduamente hermano, ¿sabes? A veces le damos más fuerzas a nuestro trabajo que produce unos cuantos billetes verdes. Y eso viene de Él, hermano. Pero para las cosas de Dios nos limitamos. No hay que ser tan exagerado. Deben entender que yo tengo otras cosas que hacer, que hay algo más importante, y limitamos el poder de Dios, y por eso vivimos vidas miserables, porque no usamos todo el poder de su gracia. Amén.
Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Como siempre habéis obedecido. ¿A cuántos podrían presentarse ante el Señor y le podrían decir, Señor, yo siempre te he obedecido, siempre? No una cosa que se me pidiera que yo hiciera, que yo no estuviera dispuesto a hacer. ¿Sabes lo que produce la gracia? El deseo. Él produce el querer como el hacer. Él. Su gracia. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Alguien podría ver tu vida como un faro, hermano? A veces somos tan egoístas que tapamos la luz del Señor. Dice, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Voy a detenerme aquí, hay mucho más que decir. Ni siquiera he desarrollado el punto, solamente, hermano, debemos de aprender a entrenarnos a servir a Dios de una manera correcta. Esta es una visión, hermano, que debe estar en tu mente y en tu corazón constante y permanente. Un día vas a estar en la presencia del Señor y se va a ver tu fruto real. ¿Cuánta gente va a ver detrás de ti que por tu esfuerzo, tu trabajo, tu amor, tu pureza, tu gran deseo, tu libertad, tu gratitud, tu vida recta y todos los puntos de los que he hablado, hizo que muchos doblaran su rodilla, porque ese es el poder de la gracia? Buen siervo fiel, mira, voltea para atrás, hijo, mira. ¿Y esos qué? Esos son los que tú les hablaste. Pero a muchos ni los conozco. Sí, pero ese que tú le hablaste, ese le habló a otros. Y también es parte de tu fruto. ¿Cómo sería tu fruto si tú te tuvieras que presentar hoy en día y le tuvieras que dar cuenta a Dios? Estás usando todo el poder de la gracia para vivir puro, recto. Te estás entrenando para trabajar y servir con todo el poder que te ha dado Dios a través de su gracia. ¿Hasta qué punto realmente, hermano, tú has disfrutado del poder de su gracia? ¿Te impulsa a no aferrarte a las cosas de este mundo? ¿Te impulsa a vivir en perdón y humildad, humillándote ante Dios y ante los hombres si es necesario? Es Dios el que está produciendo en ti el querer como el hacer, por su buena voluntad. Yo creo que, hermanos, debemos de hacer unos exámenes nuevos hoy. Es decir, estamos comenzando un año nuevo para la iglesia. Estamos comenzando el 9º año. Yo no sé cuántos años más les permita Dios vivir, o si no, hasta que Él regrese, o yo no sé qué va a suceder. Yo no sé, decía el pastor David Cortés, no, pues yo el tiempo que regrese aquí voy a ver al pastor. Yo no sé si cuánto tiempo me quede aquí. Hoy es el día. Hoy es el día que debo de servir a Dios. Que su gracia no sea en vano en nuestras vidas. Que su gracia, hermano, nos impulse, nos mueva de una manera poderosa. Yo creo que la iglesia de Dios debe reflejar la pureza y la luz del Señor. Y eso es en cada uno de nosotros, en cada familia, en cada líder, en cada ayuda idónea, en cada hijo, en cada hogar. Que la gracia de Dios no esté en vano en tu vida.
sino ejerza ese poder y que traiga a muchos otros a los pies de Cristo. Vamos a orar. Padre Santo, Señor mi Dios, gracias Padre por esta tarde, gracias por este servicio de media semana, Señor mi Dios. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder apreciar con todo tu poder la gracia que tú nos has dado, Señor. Protege, Señor, la vida de cada uno de mis hermanos, que podamos vivir en esta gracia de tal manera, Señor mi Dios, que tu poder sea reflejado y que muchos otros vengan al conocimiento tuyo y doblen su rodilla, Padre. Ayúdanos, Señor, que esto no sea en vano, que el poder de esta gracia que ahora, Señor, está siendo aplicada a nuestras vidas, danos todo el perdón sobre todos los pecados, sobre todas nuestras vidas, Señor mi Dios, nos haga doblar rodilla. ¿Cómo puede hacer que otros doblen rodilla cuando nosotros no estamos dispuestos a doblar la rodilla en tu nombre? A humillarnos, a no aferrarnos a las cosas de este mundo. Sé con tu iglesia, sé con tu congregación, sé conmigo, Padre. Protégeme, Señor. Ayúdame a que las cosas de este mundo no alteren mi mente, mi corazón. Dame, Señor, la oportunidad de seguir viviendo, Señor, a pesar de todo lo que tengo, Padre. Dame la oportunidad de ver crecer, Señor, a cada uno de mis hermanos, de verlos ejercer el poder en tu gracia, de verlos vivir, Señor, victoriosos, viviendo, Señor, en gozo permanente. Ayuda a mi familia, a mi esposa, a mis hijas. Sé con cada uno de nosotros, Padre. Sé con cada iglesia, con cada pastor, con cada misionero. Ayúdanos, Señor. Si tú nos permites vivir en este 9º año, que sea en poder, en victoria, en tu gracia. Todo esto te lo pedimos en el nombre sagrado y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.